¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, mire, yo no voy a declarar inexequible el inciso. Parece que no son los destinatarios. Lo que sí voy a hacer es que le voy a sumar un pedacito. Y le puso, y personas que hubieran sufrido un daño. ¿Qué pasa? Lo dejo igual. Lo dejo igual, solo la Corte dice, y personas que hubieran sufrido un daño. Entonces, claro, uno dice, hombre, es muy amplio. Muy amplio, porque entonces, personas que hubieran sufrido un daño es complejo, porque ya puede argumentar que sufrió un daño por el homicidio o en la desaparición forzada de la víctima. ¿Cómo estamos haciendo comunidad para las víctimas? Las personas que han sufrido un daño y así lo pueden llegar a solicitar, se les incluye como víctimas, pero ojo, en el tema de la reparación integral, la indemnización no se les puede entregar. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a la propia ley, la ley tiene un decreto reglamentario y su decreto reglamentario nos dice cómo se hace la distribución y a quién se entrega la indemnización. ¿Qué está pasando? Se los cuento. Pero perdón, de chismoso. Yo no la pregunto, ¿no? Y eso no significa reconocer la doctrina constitucional que es obligatorio para ustedes. No, porque nosotros sí estamos reconociendo a las víctimas y las estamos reparando con las otras medidas de la reparación integral, no la indemnización. Eso sería decir que solamente la reparación es la indemnización. Claro, o sea, una persona que dice que sufrió daño. Por ejemplo, caso Valle Jaramillo. ¿Qué pasó en caso Valle Jaramillo? Valle Jaramillo era un defensor de derechos humanos en Medellín. Llegaron grupos de autodefensas a ejecutarlo en su oficina. Él estaba con otras dos personas. Entonces, ¿qué hicieron los señores? Ataron a los tres, matan al señor Valle Jaramillo frente de los compañeros, pues ellos los dejan vivos. Ellos sufrieron un impacto psicológico. Sí. Claro, gravísimo. Entonces, si estas dos personas llegan a la unidad, ¿yo qué les voy a decir? Yo las incluyo como víctimas, les puedo dar la rehabilitación psicosocial. Sobre la indemnización, primero no lo tengo reglamentado, y segundo, primero tengo un compañero, tengo la pareja, tengo a los abuelos, tengo a los hijos. Por eso es que el tema de la indemnización es distinto. Pero si por ejemplo, del proceso de matan a sus padres y solamente queda el hermano mayor con una niña pequeña, entonces, y ellos son los reconocidos como víctimas, o sea que ellos no tienen derecho a la indemnización. Acá hay varias cosas que también tienen llegado a la protección. Tal y como está en la ley, en el caso de homicidio y desaparición forzada, eso es excluyente. Primero a uno, primero si está casado con hijos, y así está establecido en el decreto reglamentario. En el 4800 dice cómo la distribución. ¿Qué pasa? Y les voy a contar la historia. Resulta que nos están pasando muchos casos y nos llegan y dicen, no, pero es que yo soy el hermano de él. Y además, ¿cómo no me van a reconocer a mí la indemnización? Nosotros, como tal, no lo podríamos hacer porque así establece la ley. Pero eso es una situación que está pasando, principio de realidad. ¿Qué también está pasando? Que estaba reconocido en los demás marcos normativos. En 418 y 1290 también había indemnización administrativa para aquellas personas que demostraran que había cubrido con los gastos de educación de la persona que era ahí. Entonces uno encontraba a los abuelos, a los tíos, al vecino que decía, no, pero yo lo cuidé a él desde chiquitico, y entonces hay indemnización. La ley no lo establece. La ley es muy clara quiénes son los destinatarios. Acá es el artículo 3. Entonces les voy a contar. Porque existen personas que han sufrido el daño y ellos demuestran que lo sufrieron, ahí están incluidos. Para allá, pero en la reglamentación de la distribución, cuando uno mira el decreto 4800, el tema de indemnización no está establecido. Entonces yo incluyo al hermano y le doy medidas de rehabilitación. Pero en medidas de indemnización es donde existen dificultades. Pues ya les voy a contar qué está pasando. Venga, entonces, claro, eso, la unidad y la dirección de reparaciones hemos tenido que llegar a mirar esta situación. Porque entonces tenemos unos hermanos, tenemos otras situaciones. ¿Qué se va a hacer? ¿O qué se está haciendo ya? Hay una resolución que ha tomado la unidad que todavía no se ha firmado. Chisme.
puro chisme. Puro chisme. ¿Qué es lo que se ha pensado? Y se ha pensado lo siguiente. La resolución que voy a hacer va a mirar primero si existen. Entonces no existen. Va a mirar si existen hijos. No existe. Va a mirar si existen padres. Si no existe, va a mirar si existen los abuelos. Pero va a hacer toda la tarea primero. Va a mirar esto. Si ya no existen después de esto, ahí sí va a poder tener en cuenta. Pero primero teniendo en cuenta lo que dice la ley. Pero eso está en estudio. Todavía no está. Y después de esto, si no está, se pueden tener personas que han cubierto los gastos de mantenimiento de educación. Esa es una propuesta para subsanar esa situación que se nos está presentando. Porque hoy en día existe esa situación. Frente a la indemnización, ¿no? Frente a las demás medidas de reparación integral. Si usted dice que usted sufrió un daño, usted tiene que ser incluido. ¿Por qué le vamos a negar la rehabilitación? ¿Por qué se la negra el partido? ¿No? Diego, Sí. el problema no es que sea incluido. El problema aquí es del monto de la indemnización que le dan por vía administrativa. Mi pregunta es, si una persona tiene su vivienda, le van a hacer la indemnización suponiendo que no está incluida en el decreto 280 del 2008. Le van a dar 10 millones de pesos para repartirlo entre 6 personas que es núcleo familiar. Ese es el futuro de esa persona, de ese núcleo familiar, y ese es el nuevo proyecto de vida de ese núcleo familiar. ¿Será que esa persona, yo pienso que aquí incluirnos se está metiendo gente, la verdad, porque apenas se termine la vigencia de la ley, el problema en Colombia va a ser peor a este que existe en este momento, porque eso no alcanza para nadie vivir. Por eso yo les comentaba al principio, aunque yo estoy explicando el concepto de víctimas más que la indemnización, ahora voy a hablar de la indemnización, pero hago la claridad. Recuerden que la indemnización en este tema es administrativo, no judicial. Si una persona considera que lo puede acceder a lo judicial ante un juez para que te haga una reparación distinta a la que lo da el administrativo. Segundo, frente a lo administrativo, nosotros como entidad, les decía yo en el encuentro, estábamos en el encuentro de las demás personas, las contextualizo, estábamos en un evento con víctimas de desplazamiento forzado, y entonces ellos discutían y decían esa situación, no, es que los montos son muy pequeños. Yo decía, miren, nuestra competencia es trabajar con esos montos porque es administrativo. Nosotros no podemos entregar más porque eso es lo que establece la ley. Ustedes como líderes lo que pueden hacer es incidencia ante el Congreso para que cambien los montos. Cosa distinta, pero nosotros como unidad para las víctimas cumplimos con los montos que son administrativos. También se le dice a la persona, recuerden, es administrativo. Jamás con un administrativo usted va a recuperar lo que perdió, jamás, porque es administrativo. Son unos montos establecidos, son específicos. Si usted considera que usted puede acceder a lo judicial, no es excluyente. ¿Qué pasa? Que si usted cuando reciba lo judicial le van a descontar lo administrativo. Entonces esa es la situación. Diego, solo por información, en el caso de Jesús María Valle, ¿a quiénes consideran, o sea, estaba hablando de a quiénes consideraban víctimas del asesinato de él, ¿verdad? Y a quiénes se les reconoció la carta? Bueno, eso fue como en la Corte Interamericana, obviamente la Corte reconoció víctimas a todas las personas que estuvieron en el evento, pero ellas las consideraban víctimas directas no porque sufrieron tortura psicológica, porque tuvieron que ver los eventos, porque tuvieron miedo también de que les fuera a pasar a ellos. También lo indemnizaron por la integridad personal de ellos, aunque eso fue un debate muy fuerte, ¿no?, frente al victimario, pero bueno, eso es judicial. En el círculo local en Medellín, Jesús María tiene una incidencia supremamente grande, ¿no? De hecho, hasta los que no, digamos, éramos antioqueños y nos tocó ir por una razón allá, eran una resonancia impresionante. De hecho, cada año
que se conmemora el asesinato de él, todavía estudiantes y todavía muchos funcionarios hacen una marcha. Y personas cercanas al círculo de trabajo de él decían que él la tenía tan clara en medio de su lucha, ¿verdad?, de reivindicación de derechos, que tenía claro no familia y por ende no hijos, o sea, no una compañera o una esposa y tampoco descendencia, porque siempre decían que en su discurso más íntimo, en sus círculos más íntimos, hablaba de que tenía tan claro el hecho de que él no iba, como decimos, no iba a demorar tanto. Entonces, por eso pregunto quiénes fueron los beneficiarios de esa parte de lo de la reparación, no de reparación, sino la parte de reparación. Perfecto. Yo voy a continuar en esa parte. Ojo con eso. Esposo a esposo, compañera o compañero o pariente de los miembros de los grupos armados al margen de la ley son considerados víctimas directas únicamente por los daños sufridos en sus derechos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si acá tenemos un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, digamos un miembro de las FARC, y el señor es víctima de homicidio en el marco del conflicto, sus familiares no son destinatarios, porque él es un miembro de un grupo organizado al margen de la ley. Él es victimario, entonces ellos no podrían decir, no, qué pena, yo solicito la indemnización por el homicidio de mi padre. No, porque él es cosa distinta es que a ellos los amenacen, los persigan, los despojen por ser hijos o por cierta situación. Ellos son víctimas directas, eso es lo que nos dice esa parte. Que si hay violaciones a los derechos humanos, infracciones a los derechos, al derecho internacional humanitario de miembros de los grupos armados, Alfonso Cano, según las últimas investigaciones, lo ejecutaron extrajudicialmente como atentado desarmado y en calzoncillos, que deberían haber hecho capturado y entregado a la fiscalía 40 acusados. Ahí hay una infracción al derecho internacional humanitario. Pero en el marco de la ley, no serían víctimas como destinatarias, sino víctimas directas. ¿Queda claro ese tema? ¿Sí? Miren también esto. Interesante. Ahora, algo muy importante es lo que decía Jorge, es cierto. El tema de víctimas de crímenes de Estado sí ha sido un avance del marco normativo que antes no aparecía en 418-1290. En 418-1290 decían quiénes eran víctimas y decían 418 solamente eran víctimas por hechos cometidos por grupos organizados al margen de la ley. Ahí decía claritico y eso cruzaba. Era muy... Perdón, sí, claro. en 5 minutos llamamos para almorzar porque ya Se va a pasar. me están haciendo cara para que después continúe. Yo sé más contento acá. Diego, no sé 5 minutos para que digamos hagas el cierre de los 5 para que después... Y venimos otra vez a las 5 de la tarde. Quiero hacer una pregunta sobre eso. Un núcleo familiar se desplaza, lo hicieron salir de allá del subsidio, están en comprensión. Posteriormente ya ellos acá en el pueblo, a donde ellos estén, fuera de allá donde ellos estaban, bueno, ellos tienen 2 niños más. Estos niños heredan el desplazamiento. ¿Cuál es la pregunta? Que si lo heredan. O sea, un núcleo familiar, o sea, una familia lo hacen salir de allá de su tierra. Desplazamiento forzado de situaciones así. Yo no llamaría, de pronto es muy fuerte como eso, llamarlo de heredad. No, porque llamarlo como heredad puede ser muy fuerte en temas psicosociales. Heredar la condición de situación de víctima es algo que es muy fuerte, yo no lo llamaría así. Como la Corte Constitucional ha establecido que en el tema de desplazamiento forzado ha existido una situación de desplazamiento todavía, siguen siendo desplazados los hijos del hogar. Por eso, que yo no me parece que no va a poder por el tiempo, lo que tiene en cuenta la unidad para las víctimas en el momento de la atención humanitaria, en la reparación,
es el hogar actual, el que tenga ahí. Si de pronto hubo un hijo y la persona no fue porque no tuvo tiempo de hacer la actualización, la unidad no puede saber eso. Entonces lo que esté actual es lo que va a tener en cuenta para la atención, la asistencia y la reparación integral. ¿Sí? O sea, sí. O sea, no lo llamemos que se vea, pero sí se tiene en cuenta si hace parte del hogar. ¿Tienes que avisar? Sí, tienen la ley que avisar y hacer la actualización. De pronto leí muchas cosas para decir que sí. Listo. La ley también establece que son víctimas del conflicto niñas, niños y adolescentes concebidos como consecuencia de una violación sexual en ocasión del conflicto armado interno. Eso tampoco está establecido en ningún marco normativo anterior. Niñas, niños y adolescentes concebidos como consecuencia de una violación sexual en ocasión del conflicto armado interno. ¿Qué estaba pasando? Que al Ministerio Público se le había olvidado que este hecho victimizante existía. Y en el momento de la toma de la declaración se estaba quedando por fuera. Eso nos ha ocasionado un subregistro. Pero si ustedes ven en la página de la Red Nacional de Información y la presentación que yo tengo acá, yo les puedo decir cuántos hechos victimizantes hay, pero eso no les puedo dar un número porque tenemos un subregistro. Las personas no saben que tienen este derecho. Ahí está en la ley, pero no hay un desconocimiento como tal. Los miembros de la fuerza pública. ¿Los miembros de la fuerza pública son víctimas en el marco de la ley? Sí, pero en el tema de la reparación integral dice, en el marco de la ley 1448 son los relatos susceptibles de las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición y la indemnización si es de acuerdo a su régimen especial. Es decir, un militar o un policía no puede llegar a decir, oiga, unidad para las víctimas, debe usted la indemnización que establece la ley. No, para eso tienen su régimen especial, marco normativo anterior. Una vez yo estaba en un proceso de formación, comentando eso, me levantó la mano a alguien y me dijo, eso es mentira porque yo entregué una indemnización a un policía la semana pasada. Eso tiene su consecuencia en el marco normativo anterior. El decreto 1290 sí reconocía la indemnización administrativa para civiles y miembros de la fuerza pública. Entonces nosotros tenemos miembros de la fuerza pública que fueron indemnizados administrativamente. Por ejemplo, John Frank Pinchao. Recuerden ustedes de John Frank Pinchao, él fue públicamente, recibió la indemnización administrativa en el marco 1290 por el secuestro. Pero si fuera hoy en día, en el marco de la ley 1448, indemnización. ¿Quién es víctima? Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con una excepción. ¿Quién? Exactamente. Y ahí hay algo. Obviamente, solamente siempre y cuando se desvinculen siendo menores de edad. La claridad. Las personas que han sufrido daños en sus derechos a causa de la delincuencia común. Hay un tema que ya me están haciendo claro, que es el tema de las vaquillas. Pero la Corte Constitucional no dijo nada más acerca de eso. ¿Qué pasa con los hechos cometidos por la delincuencia común? También hace falta el desconocimiento, ¿no? Al nombre de la entidad le falta otra cosa. No dice unidad para la atención a las víctimas, pero no dice el conflicto. Entonces han llegado casos donde nos preguntan, no, mire, mis vecinos se pelearon, mataban a mi hijo y yo solicito la indemnización. No, es en el marco del conflicto. Sin embargo, se ha presentado una situación bastante compleja con las denominadas bandas criminales. Que son los mismos que la cambiaron del nombre. Entonces, claro, pero entonces acá hay una situación frente al agente accionante y frente al hecho accionado. Y es un ejemplo muy bobo el que voy a hacer. Y me disculpa por tomar ese ejemplo tan irracional. Si yo hoy en día salgo acá y digo, no, esta gente de la Universidad de Córdoba no me puso cuidado en el diplomado, entonces esto no es lo mío, me voy a dedicar a armar un grupo de extorsión en Bogotá. Y me junto con dos amigos más y les digo a todos los taxistas de mi barrio, a partir de ahora, cada taxista que se vaya, para poder trabajar me tiene que pagar 1.000 pesos. Y cuando regrese me paga otros 1.000, diario. ¿Eso es un hecho de delincuencia común o en el marco del conflicto? Delincuencia común, ¿no? Pero,
situación que está pasando en Medellín. El mismo ejemplo que yo les acabé de mencionar, pero ya no es Diego, sino los rastrojos. ¿Es el hecho de delincuencia común? Doctor, eso pasa en Montería, yo no entendí. En Montería, todos los vendedores del mercado, los ambulantes que van a sacar cogen 1.000 pesos en la mañana y 1.000 pesos en la tarde. En Saúl igualito. Ese ejemplo que yo les di, entonces hagamos el análisis. El hecho que es un acto extorsivo es delincuencia común en ambos casos, pero en un caso es distinto que yo llegue donde el taxista le digo, mire, lo de extorsionar, de pronto el taxista se me muere de la risa, llega un policía y me capturan y yo salgo en el noticiero del mediodía, pero que los rastrojos vayan y le digan al taxista, el taxista ya sabe quiénes son los rastrojos, el taxista de pronto ya no va a la policía. ¿Y por qué lo sabe? Porque tenían toda una organización, tenían todo un poder territorial, tenían todo un poder militar que se los dejó, ahí yo sí podría decir que se los heredó esta fuerza paramilitar. Y esa es la cosa, y esa es la parte, que ahí está el quiz del asunto. Más que el hecho, es quien lo hace. Entonces, ese debate le tocó mirar a la unidad, cómo hacemos para valorar los hechos cometidos por bandas criminales. Porque, por ejemplo, este es un hecho de delincuencia común. El hecho que lo hagan los rastrojos deja de ser la extorsión un acto de delincuencia común. Entonces, nosotros estábamos ahí debatiendo la situación y la Corte Constitucional llegó y le dijo, mire, usted no se mate la cabeza más, en un auto de seguimiento de la sentencia T025, llegó y le dijo a la unidad para las víctimas, todos los hechos cometidos por bandas criminales en el marco de este auto de seguimiento, usted debe valorarlas como víctimas del conflicto. ¿Usted sabe cuál es el auto de seguimiento? Y ahí está lo completo, es el auto 180 sentencia T025. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo completo? No sé si alguien ya se dio cuenta del quiz de acá. Y es que el auto es un auto de seguimiento de la sentencia T025. Y la sentencia T025 es para qué hecho? ¿Qué entonces qué dijo la Corte? Que sola. Exactamente. Todo lo relacionado a todos los actos de desplazamiento forzado cometidos por bandas criminales deben considerarse en el marco de la ley 1448. ¿Quedó claro? Sí. Pero ¿cuál es la situación? Esa es la situación. ¿Qué pasó con los otros hechos victimizantes? La Corte no dijo nada. Entonces, comunidad para las víctimas, ¿qué estamos haciendo? En aras del principio pro víctima, unos se quedaron quietos para tomar una decisión en contra, otros están teniendo en cuenta, pero no tenemos un fundamento jurídico para tomar esa decisión, porque no hay un fundamento jurídico. Lo que se espera es que se pueda elevar esa situación ante el comité ejecutivo, que ustedes saben que lo conforma el presidente y distintas entidades para tomar una decisión al respecto, porque otros hechos victimizantes quedaban en un limbo jurídico, por así decirlo. Conclusión, por desplazamiento forzado, ya está clarísimo, ahí ya nadie se va a dar la discusión, pero frente a los otros hechos victimizantes, ahí está. Yo tengo una duda con una situación que ya comentaron, y es que un señor, llamémoslo David, él hizo parte, o no sé si todavía hace parte de los victimarios, conocidos como JJ. Resulta que no había pena, pero no sé, es un JJ. Resulta que o sea, no lo conocíamos como JJ, sino como David, porque él está haciendo sus vueltas, sus cosas, y ahora es víctima. ¿Por qué víctima? No sé qué le habrá hecho él a esos grupos que están por allá y se vino. Y ahora él es víctima. Entonces ahora yo veo la duda. ¿O él es victimario? ¿O es víctima? Pueden hacer varias cosas. No conozco un caso específico, pero pueden pasar varias cosas. Y yo puedo aclarar lo siguiente. La ley que dice que los miembros de los grupos organizados en base de la ley no son víctimas. No conozco el caso específico,
Pero, les pregunto, ¿un desmovilizado puede ser víctima del conflicto? A ustedes les pregunto, ¿un desmovilizado puede ser? Sí, claro que sí. Porque al ser desmovilizado, dejó de ser. No conozco el caso, Se reinsertó a la sociedad pero civil. puede ser esa situación. Porque ha pasado muchos años de vida que llegan a ser perseguidos por entregar información, que la policía es amenazada. No conozco el caso. Esa es la situación. Una pregunta. Nosotros continuamos y ya termino. Voy a anunciar. Vamos, Evelyn. Si me hacen el favor y escuchamos, les agradezco mucho. Yo sé que tenemos calor, o sea, afuera también está calentando. A ver, por favor. Vamos a entrar al almuerzo, volvemos Diego para continuar la sesión y luego viene la parte de una socialización de los trabajos que ellos quieren hacer. Ustedes ya conocen que la jornada está más o menos hasta después de las 2, casi 3 de la tarde. Perfecto. Volvemos. Continuamos. Esta es una hora más compleja, ¿no? Después del almuerzo, no tiene sueño, calor, pero bueno. Conclusión, ya hemos hablado mucho sobre el concepto de víctima. Yo creo que me voy con algunas precisiones, pero quiero hacer otra precisión y la última. La ley 1448 no lo es todo. Es un marco normativo de muchos. Entonces, cuando yo les decía el ejemplo del señor que de pronto un miembro de las FARC es ejecutado extrajudicialmente y sus hijos no pueden ser destinatarios porque la ley así lo establece, no quiere decir que ellos no tengan derecho a iniciar vías judiciales ante el Estado colombiano. O sea, hay otro marco normativo, hay otras opciones. La ley 1448 es una de muchas. ¿Queda claro? Muy importante porque a veces dicen, no, pero es que si es víctima, de pronto no en el marco de la ley 1448, hay otras opciones. Entonces es muy importante hacer esa precisión. Como son muchos temas y solamente nos quedan 40 minutos, yo voy a ir de pronto, voy a omitir algunos temas y voy a hacer un poco más completo. Pero sí les voy a decir algo. Antes de irme, yo quisiera hacer algunas precisiones sobre la reparación colectiva. ¿Y por qué? La Universidad de Córdoba es un sujeto de reparación colectiva. Entonces yo quisiera irme de acá generando unas precisiones muy fuertes sobre el tema de la reparación colectiva antes de irme. Bueno, esos son los sellos victimizantes que aparecen en el decreto 4800. Son cifras, igual la presentación te las dejo con mucho gusto. Cifras. Las medidas de atención, asistencia y reparación. Recuerden que la ley 1448 establece tres tipos de medidas, ¿no? Las medidas de atención, las de asistencia y la reparación. ¿Qué es la atención? Como su nombre le dice, pues atender a las víctimas del conflicto. Es el derecho que tienen las víctimas de acceder, de conocer la información, de conocer sus derechos, conocer cómo son las medidas. Para eso la Unidad para las Víctimas tiene un grupo que se llama Servicio al Ciudadano y ha establecido estos canales de atención: canal presencial, virtual, telefónico y canal escrito. Presencial, cuando hay que hacer un punto de atención, las llamadas anteriormente UAO, y ya no es así. Entonces hay unos orientadores, los orientadores son como la primera cara de la unidad y ahí prestan el nivel de atención. Canales virtuales, hay unas herramientas virtuales, un chat para hacer consultas frecuentes. Canal telefónico, la línea de la unidad para las víctimas es 24 horas. Y canal escrito, derechos de petición, solicitudes, son las líneas de atención. Yo estoy mezclando acá lo que dice la ley y cómo la unidad viene haciendo para implementarla. Medidas de asistencia. Tenemos esas medidas. ¿Qué pasa? Muy importante hacer la aclaración de cuáles son las medidas de asistencia, cuáles son las de reparación y cuáles son las competencias. Las de asistencia son alimentación, alojamiento, salud, educación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, asistencia funeraria. La denominada ayuda humanitaria
que en realidad la asistencia humanitaria, ¿qué fines tiene? Es muy importante precisar que la asistencia humanitaria es una más de todas las medidas de asistencia. Esta misma semana estábamos en Bogotá con líderes y lideresas de desplazamiento forzado hablando de esto, de hasta dónde va la asistencia humanitaria. Y teníamos la oportunidad de tener varios debates. Entonces una de las preguntas en la mesa que yo lideré era decirles, miren, si la persona ya tiene unos ingresos suficientes para cubrir su alimentación y la vivienda, debería dejar de recibir la asistencia humanitaria, ¿cierto? Y ahí encontramos varios puntos de vista. Bueno, llegamos a 3 puntos de vista. Encontramos el primero, que algunas líderes y lideresas decían que no, que la asistencia humanitaria debería seguirse entregando por sécula secular. Situación que de pronto nosotros llegamos y debatíamos. ¿Por qué? Si supone que la asistencia humanitaria es para cubrir una inmediatez específica en la ley, que es para estas dos, y si la persona ya lo cubrió, pues debería. Entonces ellos se decían, pero habían casos extremos. Y en mi salón, un señor llegó y dijo, mire, yo soy víctima de desplazamiento forzado y yo debo tener el derecho a recibir una asistencia humanitaria siempre. Y nos contó su historia. Y mire, yo soy administrador de empresas, trabajaba en la alcaldía del municipio X, me sacaron y demandé al Estado y le gané al Estado una demanda de 400 millones de pesos. Y ahí sí todos los compañeros me pusieron a pensar, oiga, ese señor tiene recursos. Y entonces hay uno debate, ¿no? Y el número que está ahí, que hablábamos, son 6 millones y 3.000 víctimas. Y hay una realidad. Y la realidad es que no hay recursos. Entonces empezamos a hacer ese debate. Y es que hay personas que sí tienen, obviamente hay otras que no. Pero si hay personas que tienen y siguen recibiendo la asistencia humanitaria y están llegando nuevas víctimas, y entramos a ese debate, ¿no? Entonces ese es el primer punto de vista. Hay otros dijeron, sí, tienen razón, yo por ejemplo yo trabajo, yo no necesito mi asistencia humanitaria, yo quiero pasar a mi fase de reparación. Entonces ya son varios puntos de vista, varias situaciones. Entonces está el primero, el que decía no, la asistencia humanitaria. Por la asistencia humanitaria, como está establecida en la ley, es para cubrir una inmediatez en la alimentación y en el alojamiento. Así es como está establecida y eso es lo que busca. Entonces, esa es una situación que todavía estamos en discusión, porque hay varias situaciones distintas que pueden ver si una persona debe seguir recibiendo o no. Ahora, cosa distinta es que también nos decían las víctimas, ustedes llegan y sin preguntarnos si tienen asistencia humanitaria, es otra cosa distinta. Uno puede llegar a hacer eso, y la Corte también lo dijo, eso de los 10 años no es tan fácil. Usted no puede quitar la asistencia humanitaria simplemente por un tiempo, sino al contrario, usted tiene que tener unos instrumentos para ver si la persona en realidad superó esa condición. Si no, usted no lo puede hacer. Entonces, esa es la situación en la que estamos, en llegar a ver qué instrumentos. Me pregunto, ¿y cómo sabe la unidad que esa persona superó esos Obviamente, una aclaración. Exactamente, allá por ejemplo en Latinoamérica ahí está la señora Manuela González. Ella tiene 8 hijas, la sacaron de su parcela. Está ahí, ¿y cuánto le viene la ayuda humanitaria cada año? Sigue con 10.000 pesos. Yo no digo que esa ayuda humanitaria, sino limosna humanitaria. Entonces, claro, el encuentro tuvo esa finalidad, ver que definitivamente hay dos situaciones. Primero, hay muchas personas que están recibiendo asistencia humanitaria, cómo hacemos para las víctimas que están llegando, y encontrar que definitivamente hay debilidades, cómo hacemos para fortalecer. Entonces, todos los casos específicos se presentaban y la mesa fue propuestas para que este nuevo modelo de atención y asistencia humanitaria fuera el óptimo, y se generaron muchas propuestas. Acá la compañía nos contaba muchas de las propuestas que se dieron en esa mesa. Silencio, por favor. La asistencia negativa.
Silencio. Hablando mala. Llegó una persona, un adulto mayor, pero esta persona, yo miraba el privando, ella me dice, no, quiero un suplemento alimentario, ya le llegó el alojamiento, pero la ayuda alimentaria no le había llegado. Entonces, bueno, fue un lío porque él se encariñó, se enojó mucho. Entonces, es una, o sea, ¿cómo hacen ustedes para decir, bueno, esta persona le corresponde o no, o si miden o cómo miden Ahora ya vamos. Hoy en día no lo estamos haciendo. Por eso nos reunimos en Bogotá, con los líderes y líderes, a ver cómo lo hacíamos, a recibir propuestas para ver cómo podíamos llegar a medirlo. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos una herramienta que se denomina el PARI. Entonces nuestra propuesta es que a través del PARI pudiéramos determinar si la persona podría ya superar esa condición. Sin embargo, se escucharon otras propuestas, para líderes dijeron, no, el PARI solo no. El PARI sí, pero también apoyado en los planes de acción territorial. Entonces, como que escuchaban las propuestas, como que decían, el PARI solo no. El PARI teniendo en cuenta los demás registros administrativos. Entonces, porque la persona puede que por X o Y razón dijo, o no entendió el PARI, o dijo cualquier cosa y que ya quede marcada ahí, ¿no? Sino que uno se pueda consultar en el Ministerio de Salud, o se pueda consultar con otros registros. Hoy en día, eso todavía no se está haciendo. Entonces, todavía, es más, ¿qué pasó con lo de los 10 años? Lo quiero aclarar. Lo de los 10 años, en cierta forma decía que la asistencia humanitaria solamente se podía entregar por 10 años y la persona que llevara más de 10 años se le terminaba. ¿Y de dónde nos inventamos eso? No nos lo inventamos, lo estableció la ley 1440. En algún momento entonces la unidad dijo, bueno, vamos a implementar este artículo y se generaron todas las dificultades del mundo. Porque las historias de vida de las víctimas son muy distintas. Uno no puede llegar y medirlo con todo un artículo. Entonces para eso, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, no, muy bonito lo que dice su ley, pero una cosa sí es cierta, que tampoco se llega al extremo. Usted solamente puede dejar de entregar asistencia humanitaria siempre y cuando tenga la certeza de que esa persona superó las condiciones de la ley. No es como lo dicen otras personas que la Corte dijo que nada de los 10 años, no, dijo, siempre y cuando se tenga la forma de encontrar eso. Si usted se encuentra con una persona, como el caso del señor que nos comentó en el ejercicio, que ya se había ganado 400 millones de pesos, que había demandado que tenía 400 millones de pesos y que él es administrador de empresas y que él sigue trabajando, pues no es justo que reciba una asistencia humanitaria en relación con el otro universo de víctimas que tenemos y que no hay recursos. Ahora, también nos decía, y es cierto, nos decían, no, pero una señora, para radical, y decían, eso no es problema nuestro que no haya recursos. El Estado debe cumplir. Decía, lo que pasa es que es el principio de realidad. A mi comunidad me da un presupuesto anual. Pues yo entiendo que es el Estado que debería tener, pero el principio de realidad es que no hay recursos. Entonces, frente a esa realidad, tenemos que movernos. Y esa realidad tiene plaza para el universo de víctimas que hay otras personas que por ciertas razones o porque ya no tenemos ya no hay salir de la situación por sus propios recursos o por otras acciones estatales. Pero bueno, eso es parte del debate. En conclusión, todavía no podíamos llegar a decir que ya estamos midiendo esa situación, sino que estamos en un proceso de construcción. ¿Cómo hace uno como enlace? Me voy a ver la obligación de tomarme la palabra con mi propio. Por favor, no lo había visto, sigue. Es que no sabía que ya parece que te esperas y ya no te la Hay algunas cosas que a veces yo pienso que las mismas instituciones son responsables del manejo que algunas víctimas no le dan a los procesos. Que yo soy víctima, pero eso no quiere decir que yo comparta todo lo de la víctima. Hay algunas personas, por ejemplo, lo del PARI. ¿Qué papel juega el PARI de acuerdo a la ley? Lo que yo conozco de la ley es que hay 4 formas de las indemnizaciones y las etapas son primero adultos mayores, porque somos los que tenemos la lápida pegada ya a la nalga. Después siguen las mujeres cabezas de familia, pero eso no lo cumplo. La otra cuestión es, si yo, por ejemplo, llené lo del PARI hace más de año y medio, ¿por qué hoy otra vez me están llamando a que vuelva a llenar?
ellos hicieron no sirvió. Eso es como cuando la policía coloca dos retenes a medio de 100 metros. Uno le pregunta al otro, no, pero ya ahí me pidieron los papeles, es que ellos no están haciendo nada, es porque no le dice que se quite. Entonces, es el proceso. Si ya yo, por ejemplo, ya superé ese grado de vulnerabilidad, no es mejor para la unidad de víctimas llamarme, darme lo que me va a dar, porque entre otras cosas es una limosna, Pilar, que se vaya a decir que no lo queremos ver más, en vez de estarle haciendo crear a uno falsas expectativas, empezando, no tanto la unidad de víctimas, pero sí la DPS, y yo en todos los escenarios lo he dicho. ¿De qué le sirve a uno un aporte o un apoyo para generación de ingresos de 900.000 pesos? Eso para mí es ridículo. Yo toda la vida lo voy a decir que eso es ridículo. Lo mejor es que no lo hagan, porque eso le hace crear falta de expectativa a uno. Uno y dos, si fuera que a uno le dieran el capital para uno comprar los insumos, la materia prima que necesita, pero le van a dar un poco de vainas allí que se lo meten a precios que le está dando. Entonces, eso también está dentro de lo que contempla la ley, de la reparación integral. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, a mí me preguntaba que tenía vivienda, yo dije, si yo no hay vivienda, todavía no la he pagado porque el Fondo Nacional de Ahorro me prestó la plata y la estoy pagando, pero igual la tengo. No, pero usted puede pedirla otra vez, ¿para qué la voy a pedir? Yo no le tengo miedo a la ley humana, le tengo miedo a la divina. Le tengo miedo a más de la paloma, sí, porque igual a él no le puedo esconder. A los humanos me los toreo cada que yo quiera, pero a las divinas no. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Hay víctimas que tienen 3, 4 y hasta 5 casas. Y entonces se las ha dado el mismo Estado. No es que porque ellos lo han comprado, se las ha dado el Estado. O sea, ellos no llevan una secuencia de lo que le entregan a las personas. Cualquier persona se puede presentar en cualquier momento y decir yo no tengo vivienda y se la dan porque hay unos más de buenas que otros. Porque esa es la otra cara de la moneda. Entonces, hombre, debía existir una base de datos donde todas esas cosas allí lleguen. Ahí lleguen. En el momento en que la persona ya ha recibido estos beneficios, llega otra vez, un momentico que usted aquí tiene un nudo. Y ese, el sistema enseguida automáticamente lo borra y lo quita de ahí. Porque es que esos casos son los que estamos viviendo en nuestro medio y creo que en todo el país, acá hay tanto escucha eso. Y no obstante, lo de ellos. La cuestión de las famosas ayudas humanitarias, el problema no es de nosotros las víctimas. Yo mientras en el artículo exista en la ley 387 y en la 1448 yo solicito la ayuda humanitaria, porque yo considero que tengo derecho a ello. Tendrán que quitar el artículo de ahí para allá, para que a mí se me quiten de encima y me quiten de ahí. Caso contrario, yo sigo siguiendo mis derechos. Exacto. Entonces, son cosas que desde las instituciones deben ustedes hacer la sugerencia. Ustedes no fueron los que crearon la ley, eso lo conozco. Pero la institución sí puede irle haciendo seguimiento a todo esto y ir anotando las falencias de la ley. Usted tiene toda la razón, me va a contar, pues lo que usted dice, la herramienta es lo más cierto del mundo. Yo les comentaba en el organigrama que hay hasta una subdirección encargada del tema, que es la Red Nacional de Información. No es fácil, pues nosotros quisiéramos que fuera así. Así como cuando uno va a pedir un crédito al banco, que le colocan uno su cédula, no le aparece si tiene deudas, si no tiene deudas, así deberíamos tener una herramienta. Usted tiene toda la razón. Ha sido muy difícil porque todas las entidades tienen distintas bases de datos y a veces que la llamada confidencialidad de la información y poderla cruzar, pero tiene toda la razón y en eso estamos haciendo un ejercicio y por ley, la ley 1448 establece que debe existir una red nacional de información. Tiene toda la razón y sería muy bueno poder tener y generar esos cruces, ¿no? Porque así también podríamos llegar a determinar y son situaciones en las que estamos y bueno, tiene toda la razón que voy a seguir avanzando. El tema del PARI ya va a llegar allá para hablar del PARI. Medidas de reparación integral, ya al inicio te las mencioné: indemnización, satisfacción, rehabilitación
garantías de no repetición y las medidas de restitución. Entonces ya vamos a verlas rápidamente. Satisfacción. Como ya lo habíamos hablado, lo más grande de esta medida es que existe en realidad una satisfacción para las víctimas. La reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las personas que han sido víctimas afectadas. La satisfacción busca mitigar esa situación, ese dolor. ¿Qué establece la ley? El decreto 4800 establece que la carta de indemnización, por cierto, hay que quitar este concepto de carta cheque, porque el cheque es como si estuviéramos pagando y nosotros no estamos pagando a las víctimas, no. Estamos reconstruyendo proyectos de vida, es un deber del Estado, es una carta de indemnización. Y esa carta de indemnización, dice el decreto 4800, no puede entregarse así nomás. Tiene que entregarse con una carta de indemnización. Lo establecía el decreto 4800. ¿Y por qué esa carta tiene o no tiene impacto? ¿Por qué tiene impacto? Porque es un documento donde por primera vez el Estado está diciendo, mire, conozco su situación, la conozco. Durante mucho tiempo no hice lo que debe haciendo y hoy lo estoy haciendo y lamento la situación. Y eso lo dice en el documento. Yo les voy a contar varias historias de esta carta de identificación. Cuando recién se hizo, estábamos empezando a hacer una implementación de la ley. Antiguamente ustedes vean, la acción social no decía nada en ninguna carta. Y entonces empezamos a ver qué debería decir esa carta. Y empezamos con un grupo psicosocial a establecer qué debe tener ese documento. Y tuvimos varios ejercicios bastante interesantes. El primero es que una vez la carta salió sin el nombre de las personas, y cuando se entregaba la carta de identificación, la persona la miraba, muchas gracias, y la dejaba ahí. Porque una carta más es un documento más. Pero cuando la carta le dice, mire, es que la doctora Paola Gaviria, en representación del Estado colombiano, le está diciendo usted fulano, la cosa cambia. Y eso puede también tener un significado para muchas personas. Nosotros en la Unidad para las Víctimas hicimos un ejercicio y llamamos a los directores territoriales y les hicimos una carta agradeciéndoles por el trabajo, por la entrega que han representado en la Unidad. Y todos lo tomaban de forma distinta. Unos la tomaban y decían, ay, muchas gracias, nunca me han hecho una carta. Otros la hablaban y la guardaban. Otros la dejaban ahí. El impacto es distinto. Cuando la doctora Paola tomaba la carta y se la leía a cada persona, todos se sentían agradecidos y saludaban a la doctora Paola. El mismo documento tenía efectos distintos. Y esa carta de identificación, cuando se le da esa identificación de verdad, tiene un impacto. Si yo llego y se la leo a la persona y se la entrego, tiene un impacto distinto a que yo se la doy y tomo. Entonces también cómo le damos valor a la situación. Y esa carta bueno, ya no vuelvo a contar las historias esa fue la historia de la carta de identificación. Se entrega hoy en día cuando se va a entregar la identificación a las víctimas. Actos conmemorativos. El 9 de abril es el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto. Yo creo que hasta ahora lo estamos empezando a asociar. El primer 9 de abril es marco de la ley. El segundo se metió el tema del proceso de paz en La Habana y también pasó por el proceso civil. Ya este tercero tuvo un mayor impacto. Estamos empezando a reconocer a las víctimas. Procesos locales de reconstrucción de la memoria y reparación simbólica. Por ejemplo, hay una capilla donde se ha hecho un museo de las víctimas del conflicto, o sea, y hecho por las propias víctimas, con estrategias, con procesos locales que se han querido fortalecer, actos de perdón públicos realizados, como les comentaba, la extensión del servicio militar, actos simbólicos, acompañamiento y entrega de restos, bueno, y ahí yo quisiera hacer una aclaración. Cuando yo mencionaba el tema de que la medida de rehabilitación es competencia del Ministerio de Salud, como Jorge nos decía, no, pero el tema de recuperación emocional, acá una aclaración.
el tema de recuperación emocional en la unidad para las víctimas no es una medida de rehabilitación, es una medida de satisfacción. Ustedes ya tuvieron una jornada del tema, entonces no voy a profundizar más. Rehabilitación, como les comentaba, la competencia de quién es, del Ministerio de Salud, tiene dos dimensiones, la física, la psicosocial. Para eso el Ministerio de Salud ha creado PACSIV, Programa de Atención Psicosocial Integral de Víctimas del Conflicto. Nosotros en el PARI hacemos las remisiones para el PACSIV, pero ya vamos a hablar más tarde. Garantías de no repetición son medidas societales que, como les comentaba, yo les decía que la Corte no es una medida de reparación. Para nosotros está contemplada con una garantía de no repetición, pero es muy complejo al ser algo societal. ¿Cómo le garantizo yo a una persona con nombre que los hechos no van a suceder, y más aún cuando seguimos en el marco del conflicto? Una opinión muy mía, muy diegoniana. ¿Qué garantía de no repetición más grande que podamos llegar a dejar de tener el conflicto? Por eso es para allá vamos. La Escuela de Reparaciones, un grupo hago parte, nosotros respondemos a una especie a uno de los componentes de la garantía de no repetición. Nosotros formamos a funcionarios públicos para que los hechos no se vuelvan a repetir. Es más, formamos a funcionarios para decirle, muchas personas nos dicen, oiga, no, pero esos funcionarios que nos regañan, nos tratan mal. No, señores funcionarios, ustedes trabajan para las víctimas. Y en forma que nosotros podamos llegar a mitigar esa situación y que el trato digno sea la acción de cada día, estamos haciendo una garantía de no repetición. Restitución, tenemos el componente de retorno o reubicación. A veces pensamos que es un componente aparte de la restitución, ¿no? El retorno, la reubicación hacen parte de la medida de restitución. Como su nombre lo dice, el retorno, ¿qué es? Ir al lugar del cual empezar. La reubicación está en un lugar distinto. Si yo estoy secuestrado, mi hecho victimizante, ¿cuándo termina? Cuando me liberan. Y es ahí cuando a mí me deben reparar integralmente. Y esa es la misma lógica que se busca en el desplazamiento forzado. La reparación integral debe ser cuando esa situación de desplazamiento forzado termine. Porque si yo entrego la indemnización a una persona que sigue una situación de desplazamiento, de pronto se lo gastan sus necesidades básicas y va a seguir siendo desplazado. Pero si yo garantizo que esa persona ya fue retornada o reubicada, ya termina esa situación de desplazamiento, ahí sí es donde yo debería entregarle indemnización a mí. Bueno, yo tengo que voy a pasar rápido y lamento no poder hacer y si bien es cierto, la ley se llama Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la restitución no solamente de tierras, hay otros componentes. Tenemos la restitución de empleo, la restitución de vivienda, la restitución de créditos y pasivos. Y ahora sí, tema de indemnización. Recuerden que es una indemnización administrativa que es completamente distinta a la judicial. Acá tenemos cifras. La ley 1448 también tiene una novedad respecto a la entrega de indemnización. Es decir, mire, usted anteriormente en la antigua institucionalidad, usted entregaba la indemnización y ya, chao, no sé nada más. Pero no. Hoy en día usted debe crear un programa de acompañamiento a la inversión adecuada de esos recursos. ¿Por qué? Porque así como hay personas que tienen muy claro que van a gastar esos recursos, hay otras personas que todavía no. Entonces usted tiene que crear un programa de acompañamiento que tiene que tener 4 líneas principales: vivienda, proyectos productivos, educación y medio plazo. Pero este programa es completamente voluntario. Se le entrega la indemnización a la persona y le dice, mire, yo tengo un programa de acompañamiento, ¿usted quiere acceder? No, mire, yo
estoy cansado de estudiar, no necesito que se me diga convertir mis recursos, chao. Hasta luego. Es completamente voluntario. ¿Cuál es la lógica? ¿Y qué es lo que quiere el programa de acompañamiento? La lógica es la siguiente, que su indemnización usted la pueda invertir de una forma adecuada. Qué bueno tener fórmulas. Qué bueno tener la indemnización más Ministerio de Vivienda más subsidios para tener su casa. O su indemnización más ICETEX más Ministerio de Educación, poder tener su educación. Entonces, esa misma indemnización, ¿cómo usted puede proyectarla de manera adecuada para realizar una transformación de su proyecto de vida como tal? En este orden de ideas, no sé si ustedes conocen el Fondo para la Reparación, el Fondo de Víctimas del ICETEX. El ICETEX, en aras del programa de acompañamiento, tiene un fondo para víctimas del conflicto, y es un fondo para educación para víctimas del conflicto, para generar créditos condonables a las víctimas del conflicto. Entonces, las jóvenes víctimas se presentan al fondo, obviamente tienen que pasar unos requisitos, no quiere decir que todos los que se presenten pasan, tienen que pasar unos requisitos. Usted empieza a estudiar, dice que le da un crédito que es condonable si usted viciosamente presenta un proyecto a lo largo de la carrera. Si usted de pronto no presenta el proyecto o se retira, ahí sí el crédito se lo cobra. Es un crédito condonable con unos requisitos. Y bueno, eso es parte del programa de acompañamiento. Una pregunta, ¿ya este programa empezó a funcionar? Sí, señora. Y aquí al doctor le dieron puntos. Pero lo pusieron en forma de educación. El programa de acompañamiento. Sí, ya. ¿Qué operador o cómo están llevando a cabo? No, lo que pasa es que el tema de ICETEX es uno dentro del programa, ¿no? Entonces el programa de acompañamiento tiene 4 líneas, que son vivienda, proyectos productivos, inversión, educación. Ya les voy a comentar cómo se viene implementando ese programa de acompañamiento y lo voy a hacer cuando muestre cómo funciona la lógica. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Qué nos estaba pasando? Nos estaba pasando como entidad que las víctimas llegaban día a día a la entidad a pedir información y luego se iban. Y nosotros estábamos perdiendo mucha información de las víctimas que es necesaria. Un ejemplo. Anteriormente, cuando sale la entrega de la indemnización, uno llega, le entregan la carta de indemnización y uno tiene que localizar a la víctima para llamarle y decirle, mire, su indemnización ya está. ¿Qué pasaba? Que las declaraciones habían sido de 5 o 6 años atrás y uno, los números de celular que habían dejado ya no eran los mismos. O dos, las direcciones eran un poco complejas. Yo tenía direcciones que decían la Casa Azul, la Vereda del Palmar, al lado de la Canoa. Y no estoy bromeando, las direcciones que es así. Y poder identificar esa situación era bastante compleja. Entonces nosotros decíamos, tenemos información desactualizada, muy desactualizada, pero tenemos a la vez víctimas que están llegando a preguntar todos los días. Pues oiga, aprovechemos y que actualicen esos datos. Por eso hay una campaña muy fuerte: si usted cambia de celular, por favor avísenos. Si usted cambia de dirección, por favor avísenos, porque si no es muy difícil. Entre esas situaciones estábamos también desconociendo las necesidades de las personas para poder implementar las medidas. Si yo no le pregunto a usted si a usted le hace falta educación, pues ¿cómo puedo remitirlo a la asistencia en educación? Si yo no le pregunto a usted si le falta el tema de salud, ¿cómo hago para remitirlo yo al programa de salud? Entonces hay una necesidad de caracterizar, y a partir de ahí nace lo que se denomina el PARI. Pero el PARI, y es lo dañino de las siglas, ¿no? Uno cuando empieza a mencionar las siglas pierde la connotación de lo que significa. ¿Qué es el PARI? Es un plan de atención, asistencia y reparación integral. ¿Y qué es un plan? Entonces yo hago este ejemplo.
Si uno ahorra toda la vida, en el Cachaco es muy difícil acceder al mar, si uno ahorra toda la vida para poder ir a Santa Marta, a conocer el mar, y uno a una agencia de viajes, y uno dice, mire, tengo tantos recursos, ¿usted qué me ofrece? Si yo tengo un plan turístico, por tierra o por avión a Santa Marta, digo, no, pues a mí no me alcanza muy por tierra, listo. Con alimentos, desayuno, almuerzo y comida, yo no, solo desayuno. ¿Cuántas noches? 3, 5, y uno va cuadrando el plan. Uno hace su plan. Eso es lo que busca ese plan, tomar las medidas, ver usted qué necesita y además de qué necesita, qué quiere. Y por eso se llama plan de atención, asistencia y reparación integral, porque es que es un plan para atención y asistencia y es otro plan para reparación. Entonces tiene dos componentes, el PARI tiene dos dimensiones, un componente de asistencia, de atención y asistencia y otro de reparación integral. Y usted solamente va a hacer el componente de reparación integral cuando usted yo lo vayan a llamar para la reparación como tal. Y el PARI de atención y asistencia, de pronto por eso entiendo el señor, se lo llaman a la persona una vez al año para actualizar esos datos, para mirar cómo están las condiciones de la persona, para ver qué necesidades tiene, y ese es el PARI. Hoy en día, y algunos yo les digo, algunos a veces se piensa y se dice o se confunde, yo soy los que digo que la palabra construye. Entonces no es que el PARI es una encuesta. Si usted lo empieza a ver como una encuesta, ahí se queda. Porque una encuesta es checklist, 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 ¿se está feliz? ¿Está contento? No, el PARI no es eso. El PARI busca identificar, hacer un plan con la persona y poder hacer las remisiones a las entidades competentes. Esa es la historia del PARI. Eso es lo que ha... estoy preparando en este instante, yo voy a hablar del PARI. Pues ese es el componente de reparación integral. Como me quedan 5 minutos, me voy a ir muy rápido. Es necesario conocer las rutas de acceso que ha diseñado la unidad para las víctimas. En el tema de reparación individual vamos a dividir la parte de reparación. Cuando la persona va a recibir la indemnización, se comunica con la persona, es decir, es por oferta, por demanda. Entonces, cuando identificamos cuáles personas van a ser indemnizadas, se llama por unos personajes que se denominan enlaces de reparación, se llaman, se les hace una charla informativa sobre qué es la reparación integral. Toda la charla que yo llevo hablando de 3 horas, tenemos un video más bacano que lo habrá en 5 minutos. Haberlo dicho, No falta el video. No me vuelvo a limitar esto de vez. Se les habla de la reparación integral y se hace una entrevista que busca, tiene 2 fines. Hacer una caracterización socioeconómica y una psicosocial. ¿Por qué la socioeconómica? Porque si vamos a hablar de un programa de acompañamiento, yo necesito saber, mire, usted que va a recibir una indemnización, ¿ha pensado en qué la va a invertir? En educación, en vivienda, tiene casa propia, vive en arriendo. Yo necesito conocer la situación. Y también pensando en la medida de rehabilitación, la caracterización psicosocial me va a permitir ver cómo se encuentra actualmente en relación con el daño de hecho. Se entrega la carta de reconocimiento que les había hablado, se hace el PARI de reparación tiene los 5 componentes, medida por medida, y se le pregunta, señor, ¿usted me da satisfacción? ¿Necesita la alerta militar? Sí, no. ¿A usted le gustaría participar en talleres de memoria histórica? Sí, no. En indemnización, ¿está pensado que va a invertir los recursos? Sí, no. En vivienda acá. En rehabilitación, requiere usted rehabilitación psicosocial, física, y se hace el plan. Además de esto, la unidad, yo no lo quiero ver. La unidad ha generado unos talleres en el marco del programa de acompañamiento. Estamos encontrándonos con la realidad de que muchas víctimas llegaban a recibir los recursos y no sabían qué hacer. Entonces hicieron unos talleres de educación financiera y apoyo al proyecto de vida. Luego se entrega la carta de indemnización y lo más complejo es tratar de implementar todas las medidas de reparación, no solamente la indemnización. Es poder ver qué pasó con esa remisión. Eso es la tarea más grande que tiene la unidad para que lo que pasaba en 1290 no vuelva a suceder. Yo dije que no me quiero ir sin hablar de reparación colectiva. Sí.
Una pregunta. ¿Alguien conoce el municipio de Garzón en el Huila? No. ¿Usted conoce Garzón? Garzón. Un municipio feliz del Huila. ¿Qué pasa si en el municipio de Garzón un grupo armado organizado del margen de la ley ocasiona el desplazamiento forzado de 5 familias, cada familia compuesta por 10 personas cada una, y se acercan a donde ustedes y les preguntan: ¿somos sujetos de reparación colectiva? ¿Ustedes qué les dicen? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Quién dijo que no? En un municipio de Colombia, un grupo organizado al margen de la ley ocasiona un desplazamiento forzado de 5 familias, cada una compuesta por 10 personas. Y les preguntan a ustedes: ¿somos sujetos de reparación colectiva? ¿Sí o no? Sí. Ahí está el quiz de la segunda. Y es que acá tenemos que empezar a definir cuándo hay reparación colectiva. ¿Ustedes han escuchado la Comunidad de Paz de San José de Apartado? Sí. ¿Quiénes son ellos? Por favor. ¿Quiénes son ellos? Ellos es una organización comunitaria que tiene el respaldo de la Comisión Intereclesial de Justicia de Paz y ha tenido respaldos internacionales, y ellos quieren como crear una zona de protección de los grupos armados del ejército, en donde se reconocen como un espacio de paz donde no hay conflicto y donde quieren aislarse de la guerra. Lo he explicado perfectamente. Ellos se unieron y dijeron: queremos un espacio de paz, y acá ya no queremos nada bélico, sea guerrilla, sea paramilitares y sea Estado. Eso ha tenido reconocimientos internacionales, reconocimientos nacionales de paz. También esa resistencia los ha convertido en un objetivo, también en un objetivo militar, ¿no? Es una comunidad que se organizó a través de una idea que los une, que es la paz. Bien, ¿qué pasa si en la Comunidad de Paz de San José de Apartado un grupo organizado al margen de la ley ocasiona un desplazamiento forzado de 5 familias, cada una compuesta por 10 personas? Miren el ejemplo, es el mismo ejemplo, pero miren cómo ya tiene un reconocimiento de la situación. Uno tiene que establecer primero si son un sujeto de reparación colectiva. En el caso de Garzón no está claro, en el caso de la Comunidad de Paz está clarísimo. Si fuera así, todos los desplazados forzados de Colombia serían sujetos de reparación colectiva, pero es que acá no es lo mismo lo masivo con lo colectivo, que es algo completamente distinto. Caso de San Carlos Antioquia. A mí me encanta este concepto porque es muy pedagógico. La reparación colectiva es el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos de reparación colectiva que hayan sufrido daños colectivos. Y a mí me encanta ese concepto, es muy pedagógico. ¿Saben por qué? Porque no dice absolutamente nada. ¿A ustedes les quedó claro que es la reparación colectiva? No, muy pedagógico. ¿Por qué? Para yo poder entender, tengo que entender primero que es un sujeto de reparación colectiva, y luego debo entender que es un daño colectivo. A mí me encanta, es súper pedagógico. Es más, en la unidad lo siguen usando, no sé por qué, a mí me encanta. El artículo 151 y 152 de la ley son los únicos artículos que nos hablan de reparación colectiva en la ley 1448. Pues no nos dicen eso. Sujetos de reparación colectiva son las comunidades, los grupos o las organizaciones. Yo tengo que poder hacer primero una tarea, identificar si es un grupo, una comunidad o una organización. Luego que yo identifique eso, puedo ver si es un sujeto de reparación colectiva o no. Y otra cosa, el grupo, la comunidad o la organización debe estar conformado antes del hecho victimizante. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo hace posteriormente no entraría en el No podría ser sujetos de reparación colectiva. Por ejemplo, las madres de Soacha de esas ejecuciones extrajudiciales que les comentaba. Las madres de Soacha, después de la ejecución de sus hijos, se unieron. Si ellas quisieran ser sujetos de reparación colectiva por el homicidio de sus hijos, no pueden. ¿Por qué? Porque es que la organización no sufrió el hecho victimizante. Ellos se conformaron después. Cosa distinta es que hoy en día ellas unidas
empiezan a perseguirlas, a amenazarlas. Ellos serían sujetos de reparación colectiva por esos hechos victimizantes, no por lo de sus hijos. ¿Bien? ¿Está claro? Listo. Eso es un sujeto de reparación colectiva. Tengo que hacer una tarea de valoración para ver si es una comunidad, un grupo, una organización. Entonces, una comunidad que nos une, una idea, prácticas culturales, la comunidad de paz de San José, per se, todos los grupos étnicos, sus comunidades, y eso es una comunidad. Una organización que está conformada jerárquicamente, que tiene unos estatutos, grupos sindicales, grupos políticos. ¿Bien? Un grupo no tiene que estar unidos por los une algo. Por ejemplo, la población LGBT. Puede ser un grupo dentro del marco de la reparación colectiva, pues no es que ellos estén todos unidos en una ciudad, no. Están dispersos porque hay LGBT en todo Colombia, pero han sido perseguidos por su condición y son víctimas del conflicto. Entonces yo tengo que identificar si es una comunidad, un grupo o una organización. Luego, yo tengo que hacer una tarea y es identificar las 3 hipótesis de victimización. ¿Qué son hipótesis de victimización? Son cómo se ha afectado a ese colectivo. Entonces el primero dice los derechos colectivos, una afectación en los derechos colectivos. ¿Ustedes recuerdan este triste ejemplo en la masacre de Vallaportete? Sí, en La Guajira. ¿Qué pasó ya? No, claro, los grupos paramilitares asesinaron a unos miembros de la comunidad guayú, pero en particular a las mujeres. Este es un ejemplo del daño colectivo. Para los guayú, la mujer tiene una cosmovisión muy distinta a la que tenemos nosotros acá, los mestizos occidentales. Para los guayú, la mujer tiene una conexión con el universo que no tiene el hombre, y los hombres son guerreros. Tanto que cuando hay muertos, los únicos que pueden tocar a los muertos son las mujeres, porque si los hombres los tocan se les mete ese frío, no pueden seguir siendo guerreros. Entonces la mujer tiene un impacto en esa colectividad distinto que en otras culturas. El señor Jorge 40 sabía de esto, y cuando él fue a cometer la masacre de Vallaportete, él conocía 2 cosas. Conocía la importancia que tiene la mujer para los guayú y la importancia que tiene el suelo, la tierra y lo sacral para los guayú. Entonces él llegó y lo primero que hizo en la masacre fue desenterrar a los muertos, quemarlos, hacer sacrilegios contra el cementerio indígena, y luego fue contra las mujeres líderes de la comunidad guayú. Él sabía lo que iba, y él sabía que con solamente 4 muertes que él iba a hacer ahí generaría un impacto completo en la sociedad, porque iba contra los derechos colectivos, iba contra los derechos a lo sagrado, a lo cultural. Eso es un daño colectivo. Esa es una hipótesis de victimización. ¿Cuál es la segunda? Violaciones de los derechos individuales de los miembros del colectivo. ¿Qué pasa si en la comunidad de paz de San José Apartado yo empiezo a cometer desapariciones forzadas de uno en uno de los miembros? Esa es una segunda hipótesis. Violaciones individuales de los miembros del colectivo. Y la tercera y última hipótesis es un daño individual, un solo daño individual con un impacto colectivo. Un líder sindical, un capitán indígena. Es uno individual, que yo hago un individual porque soy un impacto en el colectivo. ¿Queda claro el tema de reparación colectiva? Ahora con esas precisiones y vamos a explicar esto. La reparación colectiva es el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos de reparación colectiva que hayan sufrido daños colectivos. ¿Ahora sí queda claro? Sujetos de reparación colectiva que están trabajando la unidad. ¿Cómo trabaja la unidad para las víctimas hoy en día? La ley 1448 establece que quien se considere sujeto de reparación colectiva puede declarar, es decir, puede acercarse al Ministerio Público e iniciar la declaración. Principio de realidad. Hoy en día la unidad no tiene abierta la demanda para los sujetos de reparación colectiva. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público todavía no está capacitado para tomar la declaración de sujetos de reparación colectiva. Todavía la sociedad no está capacitada para identificar que es un sujeto de reparación colectiva. Se confunde con lo masivo. Yo he encontrado personas que me dicen: nosotros somos 10 personas, queremos la reparación colectiva. No es el número lo que hace la reparación colectiva, son estas características que
Dentro de la subdirección de registros se están haciendo, ya se tiene un formulario de declaración para reparación colectiva. La idea es abrir la demanda, que los sujetos de reparación colectiva puedan acercarse y declarar. Como no está abierta la demanda, ¿cómo ha venido trabajando la unidad para las víctimas? Por oferta. Ha sido la unidad quien se ha acercado a los sujetos de reparación colectiva y les ha dicho: miren, ustedes son sujetos de reparación colectiva, ustedes se consideran sujetos de reparación colectiva, ¿quieren trabajar con nosotros y tener un plan de reparación colectiva? Sí. Y es así como vienen las dinámicas. Tipos de sujetos de reparación colectiva en el 2014, la mayoría comunidad. Y el resto son grupos étnicos. Acá tenemos organización, sujeto indígena, esto sin tipificar, y ron o gitano. Profe, ¿le disculpo una sola vez? Claro, por favor. Respecto a las organizaciones, cuando, por ejemplo, de organización que me mataron el secretario y al fiscal, ¿cómo están cerrando para esa organización? Hoy todavía no estoy acá además. Esperamos. Bueno, yo a veces soy con mucha fe, digo que 2 meses. Yo espero que antes de finalizar el año ya nosotros podamos tener abierta la demanda para que los quienes se consideren sujetos de reparación colectiva se acerquen al Ministerio Público, declaren. Pero es la misma ruta que para las víctimas individuales. Se manda la subdirección de registro y la subdirección de registro tendría que hacer la valoración, ver si se hizo un sujeto de reparación colectiva, ver si hay unas hipótesis de victimización, incluirlo o no incluirlo. Pero tenemos que esperar a que se abra la demanda por parte del Ministerio Público y de la unidad como tal. ¿Cómo se hace? Por oferta, ha sido la unidad que nos ha identificado. Tenemos 210 sujetos de reparación colectiva, de los cuales el 60% son sujetos étnicos. Entonces la unidad ha hecho un trabajo de identificación de sujetos y ha ido a acercarse a ellos y decirles: hoy en día se está haciendo. Y eso que hoy en día tenemos 210 sujetos de reparación colectiva, cuando se habla la demanda, imagínense ustedes. ¿Cómo es la ruta? Hoy en día, como solamente lo tenemos por oferta, la unidad hace una identificación. La unidad hace la identificación, se acerca y registra. Cuando no sea por oferta, va a ser solamente por demanda, pues el sujeto se acerca al Ministerio Público y se registra. ¿Queda claro? Sí. Una vez hace el registro, se empieza un alistamiento con el sujeto de reparación colectiva. ¿Y qué es un alistamiento? Es empezar a hacer procesos de formación de los humanos y del sujeto de reparación colectiva, identificar quiénes son los líderes representantes de la comunidad. A veces pasa que dicen: yo soy el líder de tal comunidad, y aquí es la persona, qué pena, usted a mí no me representa, usted no es mi líder. Entonces, identificar, hacer un alistamiento institucional del sujeto de reparación colectiva. Luego viene algo que es lo más complejo, y es el diagnóstico del daño. Es empezar a analizar los daños e impactos que se hicieron en el colectivo. ¿Qué derechos se vieron afectados? ¿Cuáles fueron los hechos y patrones en el marco de la violencia? Como cuando uno va al médico y está enfermo y el médico le hace un diagnóstico. Un diagnóstico es una identificación de cómo quedó el sujeto de reparación colectiva después de las afectaciones del conflicto. Y luego se inicia la formulación del plan de reparación colectiva. Así como yo les comentaba que existe un PARI para el individual, existe unos planes de reparación colectiva también con los mismos componentes. Entonces, ¿cuáles son las medidas que el sujeto colectivo quiere? ¿Quiénes son los responsables? Se tiene que aprobar por los comités territoriales de justicia transicional, y una vez se haga eso, se inicia la implementación. La Universidad de Córdoba, ¿en dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué nivel va eso? ¿En qué fase de la ruta está? ¿Qué nivel está? Lo sabe Miguel también. En implementación del plan de reparación. Pues la Universidad de Córdoba ya estamos en el nivel. Miren cómo estamos. Estamos ya acá en esa parte. Aunque claro, el tema de la Universidad de Córdoba debe contarlo también, viene atrás, ¿no? ¿Por qué viene atrás? Porque la ley 975 creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y la CNR hablaba de unos pilotos de reparación colectiva, entre los cuales estaba la Universidad de Córdoba, y por eso está el plan avanzado. Respecto a los demás métodos de reparación colectiva,
sección de reparación de los procesos perdidos en la violencia. Ya se están implementando las medidas que se establecieron en el plan. Entonces, claro, la idea del plan, ojo, el plan no lo impone la unidad para las víctimas. El plan es un plan que se hace con la participación de las víctimas, en este caso el sujeto de reparación colectiva. Se hace un plan conjunto y luego se implementa. Uno no llega y le impone para mí la medida de esta, no. Es un plan que se hace con participación activa y se hace la implementación. Ahora viene la ruta operativa, con eso termino, para los grupos étnicos. Es muy parecida, pero cambia en una cosa. Yo no les he presentado, esos son los personajes de la Escuela de Reparaciones. Y Candelaria y Alma, no sé si los han visto en las cartillas. ¿Qué pasa con los grupos étnicos? Es muy parecido. Se hace el acercamiento, en caso de que sea por oferta, sino se hace el registro, el alistamiento, en este caso como son étnicos, porque es basado en los decretos étnicos en el 43, el 34 y el 35, pero acá, miren, ya no se llama diagnóstico del daño, se llama caracterización del daño. Muy similar, pero así vamos a los efectos de daños, impactos, los derechos afectados, los hechos, los patrones, pero acá tenemos una particularidad. La caracterización del daño y la formulación del plan se debe hacer con consulta previa, establecido en el convenio 169 de la OIT. ¿Y qué ha pasado? Principio de realidad. Nuestros sujetos de reparación colectiva étnicos, todos están acá. Yo les comentaba que tenemos 210 sujetos de reparación colectiva, de los cuales el 60% son étnicos. Y estamos acá, quieticos, paraditos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la entidad en Colombia encargada de la consulta previa? ¿Ministerio del Interior? ¿Y qué ha pasado con el ministerio? Que dice, miren, hoy en día no tengo toda la capacidad operativa para implementar una consulta previa en todos los sujetos de reparación. Entonces estoy acá. A diferencia de los sujetos de reparación colectiva no étnicos. Profe, yo quiero hacer una pregunta que me quiero quedar conmigo. Por favor. ¿Por qué la Universidad de Córdoba es separada y el Colegio Nacional aquí en Córdoba, que tuvo bastante éxito en utilizarlo? ¿Por qué no son procesos distintos? No entra en los procesos de reparación o hay que Aquí hay varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, como hay en Colombia, como les decía, hoy en día es por oferta, ha sido el Estado quien se ha acercado. De pronto, por X o Y razón, o por la capacidad operativa también limitada, no conoce todos los casos y nos ha podido acercar. Cuando está por demanda, cualquier sujeto que lo considere se puede acercar. Por ejemplo, Universidad del Atlántico, basado en hechos muy similares, hoy en día no son sujetos de reparación colectiva, aunque en sentencias de Justicia y Paz ya se condenó y se ha solicitado a la universidad que tome medidas de reparación colectiva sin ser de reparación colectiva. Pero si ya las instituciones empiezan a tener una capacidad operativa, pueden empezar a acercarse a más sujetos. O cuando ya está abierta la demanda, el sujeto se acerca al Ministerio Público y declara. Entonces, cuando abre la demanda, el colegio se puede acercar y dice, mire, nosotros consideramos que como colectivo, como comunidad, como grupo de organización, somos sujetos de reparación colectiva. Estimadas amigas, amigos, he aprendido mucho. Muchas gracias.